Tú, junto con el resto de los organismos vivos, debes tu existencia a las plantas y a otros organismos que capturan la energía de la luz. Los organismos, incluidos los seres humanos, necesitan energía para provocar las reacciones metabólicas del crecimiento, desarrollo y reproducción. No obstante, algunos organismos no pueden utilizar energía de la luz directamente para sus necesidades metabólicas, ya que ésta primero debe convertirse en energía química mediante el proceso de fotosíntesis. Los organismos fotosintéticos como plantas, algas y bacterias introducen la energía química y el carbono en los ecosistemas mediante el uso de la luz para sintetizar azúcares. Dado que producen su propio alimento, es decir, fijan su propio carbono con la energía de la luz, estos organismos se llaman fotoautótrofos, o sea, que se comen la luz. Los seres humanos y otros organismos que no pueden convertir dióxido de carbono en compuestos orgánicos se llaman heterótrofos. Los heterótrofos deben obtener el carbono fijo consumiendo otros organismos o sus derivados. Los animales, hongos y muchos procariontes y protistas son heterótrofos. Pero, ¿qué es la fotosíntesis? El significado etimológico del término fotosíntesis es foto, que significa luz, y síntesis, composición. Pero en biología, síntesis significa formar sustancias complejas a partir de otras más simples. Por lo tanto, entendemos que en este proceso hay algunos elementos que ingresan y otros que se producen. Entonces, la fotosíntesis puede definirse como un proceso mediante el cual se transforma la energía solar en energía química y se sintetizan sustancias orgánicas a partir de la energía lumínica solar. Gracias a esta energía, las plantas convierten el agua del suelo y el dióxido de carbono del aire en glucosa, un nutriente esencial que les provee energía. Y permite la fabricación de la celulosa, que es un importante polímero hidrato de carbono, y es el componente fundamental de la pared de las células vegetales. Está presente de manera tan pura en el algodón y en el lino que estos tienen aplicación textil. Y de la celulosa también podemos obtener papel. La fotosíntesis es la forma básica de nutrición y obtención de energía del reino Plantae. Y obviamente se lleva a cabo también en las plantas acuáticas, proporcionando el oxígeno para las especies marinas. Las hojas de las plantas absorben el dióxido de carbono que hay en el aire mediante unos orificios llamados estomas. Estos forman parte de la epidermis de las hojas y se encuentran en la cara inferior de ellas. Los estomas tienen forma de dos frijolitos y actúan como nuestros pulmones. Permiten que el CO2 se difunda hacia el mesófilo y más tarde permitirán que el oxígeno se libere a la atmósfera, que es el aire que nosotros respiramos. Estos frijolitos se abren durante el día y se cierran durante la noche. Las células de una capa intermedia de tejido foliar llamada mesófilo son el lugar principal donde ocurre la fotosíntesis. Al mismo tiempo, como ya habíamos mencionado, las plantas toman el agua que obtienen de la tierra junto con sales minerales que complementan su nutrición y crecimiento. Las raíces absorben el agua de la tierra que sube de manera capilar por el tallo y termina su recorrido hasta llegar a las hojas. Ya en las hojas el agua llega a los cloroplastos y dentro de cada cloroplasto las estructuras similares a discos llamadas tilacoides están dispuestas en pilas, muy parecidas a hot cakes y se conocen como granas. Las membranas de los tilacoides contienen un pigmento de color verde llamado clorofila. La clorofila es la que absorbe la luz. Aquí vemos a la señorita clorofila pintando cada hoja. Ella es la que se encarga de que las hojas sean verdes. Las membranas de los tilacoides contienen pigmentos fotosintéticos además de la clorofila como carotenoides, antófilas, ficocianinas, aparte de diversos lípidos, proteínas de la cadena de transporte de electrones, enzimas como la ATP sintasa. El Sol emite energía en forma de radiación electromagnética en ondas, llamada luz visible. La energía lumínica se da porque el Sol emite grandes cantidades de esta radiación electromagnética y se incorpora dentro del proceso de fotosíntesis cuando los pigmentos fotosintéticos absorben la luz visible, lo que nosotros podemos ver como un arco iris de colores. Esta escala se mide en nanómetros. La clorofila A absorbe la luz roja, azul y violeta. La clorofila B absorbe luz roja, azul y naranja.
Los carotenos absorben luz verde y el final del espectro, rojo y naranja. Es lo que le da el color naranja a las zanahorias. Las antófilas absorben luz amarilla, le da un tono amarillento a las plantas. También absorben la energía que no se absorbe por la clorofila. Ciertos pigmentos fotosintéticos absorben cierta cantidad de onda de luz visible, y es curioso que reflejen el color de la onda que no pueden absorber, como por ejemplo la clorofila y el verde. La fotosíntesis en las hojas implica muchos pasos, pero puede dividirse en dos etapas, luminosa y oscura. La fase luminosa se produce en la membrana de los tilacoides, donde se encuentran moléculas de pigmentos fotosintéticos y necesitan suministro continuo de energía luminosa. La clorofila absorbe esta energía luminosa que se convierte en energía química mediante la formación de dos compuestos, ATP que proporciona energía y NADPH, un portador de electrones. En este proceso, las moléculas de agua que absorbió del suelo se rompen debido a la luz y se libera oxígeno a la atmósfera. Este es el esquema que explica la fase luminosa o fotoquímica. La fase oscura se lleva a cabo en los estomas. La energía que la planta obtuvo durante la fase luminosa es usada para fijar el CO2 y producir 3 carbonos, moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se unen para formar glucosa. Por esto se dice que la planta crea su propio alimento, se alimenta de la glucosa que produce. Es por esto también que al comer frutas aumenta la glucosa en nuestra sangre. La fase oscura o ciclo de Calvin se llama así porque a diferencia del anterior no necesita luz solar. Y es así como todo el proceso se resume en esta fórmula. La producción de glucosa es necesaria tanto para la nutrición como para la respiración de la planta. Puede convertirse en almidón o descomponerse durante la respiración. La velocidad de la fotosíntesis varía según la temperatura, intensidad de la luz y concentración de CO2. Las principales estructuras que intervienen son los cloroplastos que contienen clorofila y enzimas, la membrana que permite la entrada y salida de la célula, las vacuolas que contienen la savia, obviamente los estomas que permiten intercambiar gases, la epidermis, el mesófilo y claro, los pigmentos. La fotosíntesis es el proceso químico más importante de la Tierra y es imprescindible para la supervivencia de todos los seres vivos, pues libera el producto más importante para la respiración. Debido a que las plantas se nutren mediante el proceso, otros organismos se nutren también como hojas, flores y frutos. Si no hubiera plantas, el gas de CO2 se acumularía en la atmósfera haciendo que no pudiéramos obtener oxígeno necesario para respirar y todos moriríamos. Últimamente se ha descubierto que ellas tienen la capacidad de reducir los gases nocivos. En conclusión, las plantas absorben el agua con sales minerales al mismo tiempo que reciben CO2. Los pigmentos que se encuentran en los tilacoides reflejan el color según las ondas que no pueden absorber, y el más importante es la clorofila, que capta la energía para transformarla en glucosa con ayuda del ATP y NADPH que se produjeron en la fase luminosa, que le va a servir a la planta como alimento y nos va a dar como regalo el oxígeno que respiramos. Muchas gracias por su atención.